Debo confesar que cuando empezamos a tocar estos temas desde la campaña electoral, no creí que tuviera tanta virulencia, digamos, tanta capacidad de desatar presiones, intereses, conflictos, miradas, y se ha convertido para mí en una especie de laboratorio de la acción política y social, e incluso del análisis que uno puede hacer no solamente sobre las propias acciones gubernamentales, sino sobre el Estado, los organismos de control, la Constitución, los intereses privados particulares que se mueven alrededor de este tipo de temas. Yo tuve un primer contacto con el tema de los residuos allá en el año 98, cuando se derrumbó por mal manejo el relleno sanitario Doña Juana, cerca a Usme, y se produjo una primera oleada de protesta social de los vecinos, que son decenas de miles, que originó varias cosas. Primero, saber que el que estaba operando el relleno sanitario era precisamente el que había sido unos meses o años antes el encargado en el gobierno de Jaime Castro como funcionario público de privatizar la EDIS. La EDIS tiene un mal recuerdo en Bogotá, no es muy apta para defender. Nosotros la recordamos dependiendo de la edad. Yo la recuerdo en mi infancia, que eran llamaban los escobitas. Era una empresa pública, era el monopolio del aseo en la ciudad de Bogotá por muchos años, décadas, creo yo. Y entró en un proceso de marchitamiento, de colapso. Incluso se sindica el sindicato de ayudarla a colapsar. Pero en realidad lo que vimos en la EDI fue un proceso de colapso a partir de quitarle la flota, de inutilizar la flota, en ese entonces de compactadores. Y este tema de la flota de compactadores en el tema de aseo se volvió la piedra angular del poder en la definición de si se puede brindar un servicio de aseo o no. EDIS no pudo brindar aseo en Bogotá porque su flota no servía. Y su flota no servía porque la dañaron, o en otras palabras, se la robaron. Y el alcalde del entonces no quiso reponerla, yo creo que podía reponerla, pero no quiso. Y vino una liquidación, el liquidador es precisamente quien se quedó después con el relleno sanitario. Y lo manejó tan mal que hoy tenemos que pagar 217 mil millones de pesos de toda la ciudad para los vecinos del relleno. Los vecinos del relleno fueron perjudicados, todos ellos familias pobres, por enfermedades, por plagas, por vectores de daño ambiental que produjo ese desastre. Sin embargo, ningún procurador investigó a Jaime Castro. No se produjeron hechos sino hasta que el abogado Guillermo Asprilla, defendiendo a las comunidades vecinas, logró ganar en el Consejo de Estado la demanda a favor de los vecinos, y eso también le costó su puesto, porque fue destituido siendo secretario de gobierno. Bueno, hoy esa fue la primera. Allí ya muchos líderes populares en Usme decían que el relleno sanitario era un instrumento anacrónico de manejo del aseo, dado que los residuos no se deben enterrar, dado que los residuos son riqueza. Era otra mirada, pero esa mirada era del lado popular, no venía del lado estatal ni de los funcionarios encargados de los temas de aseo. Y yo, que no entendía muy bien el tema en ese entonces, 98, era parlamentario, digamos, quedé impactado por la tesis de que
lo que yo llamaba basura pudiera ser considerado como una riqueza. Y creo que ahí hay un primer aspecto que implica un cambio cultural en la humanidad, pero que también tiene que serlo obviamente aquí en Bogotá. No hay basura, hay residuos. El residuo cuando se entierra, y lo llamamos basura, de ahí salió la palabra desechable que después se aplicó a los seres humanos. Simplemente estamos enterrando una riqueza y transformándola en su contrario, porque produce, obviamente, al estar enterrada, efectos perversos para el planeta. En términos de líquidos que van hacia los afluentes, venenos, lixiviados, y en términos de gases, que como el gas metano es muchísimo más dañino que el gas carbónico en gases efecto invernadero. Al punto que hoy tenemos que quemar el gas metano del relleno sanitario para volverlo gas carbónico para mejorar las condiciones que se arrojan a la atmósfera desde el relleno sanitario. O sea, el gas carbónico se nos vuelve una solución, porque si no lo quemáramos el metano sería un veneno latente en la atmósfera, obviamente dependiendo de los vientos, la más cercana a Bogotá, pero con un impacto global. Ese metano ayuda a calentar el planeta y por tanto produce el cambio climático y la extinción probable de la vida en el corto plazo. Pues esa voz popular decía: lo que están haciendo ustedes como política de aseo es un enorme error. El modelo de aseo afincado sobre enterrar basura, como se llama, y hacer que los ciudadanos paguen por ello, es un modelo anacrónico. Ese modelo se le llama RBL, recolección, barrido y limpieza. Es el que está en toda Colombia. Sobre él, a partir de la privatización de los servicios públicos, se ha montado un cartel económico, por ser decente con la palabra económico. Un grupo muy pequeño de contratistas del Estado que han venido creciendo a partir de las tesis que le impiden al Estado ejecutar por sí mismo y que lo llevan a contratar con terceros las actividades que antes hacía por sí mismo, que se conoce hoy como neoliberalismo o neoconservaturismo. Esa tesis ha hecho crecer en Colombia una familia de empresarios que no es propiamente parecida a la que existía en torno a la cerveza, las gaseosas, sino que vive del Estado. Su vivencia empresarial, su enriquecimiento particular depende exclusivamente de que el Estado los contrate, y si no los contrata, se derrumban. A partir de ahí han venido creciendo verdaderas pirámides, porque esa es la palabra que uno tendría que poner, pirámides económicas construidas sobre la base del dinero público que enriquecen en las cúpulas un grupo muy pequeño de contratistas. En el aseo hay una pirámide de contratistas en todo el país que se han quedado con el mercado del aseo y paulatinamente han venido ganando también el mercado del agua potable. Los mismos que están en el agua potable son los mismos que están en el aseo. ¿Qué se puede esperar en un país como Colombia, con su enorme desigualdad social, si un grupo de contratistas privados maneja el mercado del aseo y del agua potable? Eso tiene una consecuencia concreta desde el punto de vista económico. Un cartel económico siempre manipula el precio, ABC de la teoría económica. En libre competencia, tema que propuso la Ley 142 de Servicios Públicos, en libre competencia el precio es el costo marginal. No lo fija propiamente el oferente, el precio se construye en el mercado.
pero se asimila al costo marginal. En carteles económicos donde el oferente puede manipular el precio puede ser superior al costo medio de producir. Es decir, en carteles económicos el precio del bien o servicio siempre es superior al precio que se genera en libre competencia. Lo que significa que al dejar el mercado del aseo y del agua potable en manos de un cartel económico en Colombia, estos entraron a manipular los precios hacia arriba. Y en sociedades de enorme desigualdad social, eso significa que quienes tienen menos capacidad de pago no acceden a ese servicio. Áreas sucias, que en Bogotá se ve, Mártires, que era la entrada a la alcaldía, que ese fue siempre mi referente, o Ciudad Bolívar, en Pendiente, o grandes zonas geográficas del país con municipios importantes que no tienen agua potable, porque la mayor parte de sus pobladores son pobres. Y voy a poner un ejemplo, Carmen de Bolívar, muchos de los pueblos del Caribe colombiano. Si no hay capacidad de pago, no hay negocio para el agua potable, y si no hay negocio para el agua potable, no hay agua potable. Y entonces este devenir de los servicios públicos en Colombia, que aquí viene a sintetizarse un poco en lo que pasó el 18 de diciembre, choca con lo que está escrito en la Constitución. Yo lo llamaría un estado de cosas inconstitucional. La Corte Constitucional aún nos debe sentencias mucho más integrales al respecto. ¿Por qué? Porque la Constitución considera, así no lo diga explícitamente, el agua potable y el aseo derechos, no mercancías, los considera derechos. El agua potable dentro de lo que llamamos el derecho a la vida, por obvia razón. El aseo dentro de lo que consideramos el saneamiento básico. El saneamiento básico es el manejo de residuos líquidos o alcantarillados o el manejo de residuos sólidos o lo que llamamos aseo. Saneamiento básico en la Constitución colombiana se llama saneamiento ambiental y está escrito como un derecho fundamental de la sociedad, pero olvidado por los estados, por el Estado. Pero en las Naciones Unidas, en el año 2010, plena campaña presidencial, casi finalizando, a instancias de Bolivia y con apoyo de 140 países que votaron a favor y Colombia votó en contra, se abstuvo, y Colombia se abstuvo porque Estados Unidos se abstuvo, creo que fueron 12 países, no fueron más. La proposición de Bolivia, aprobada por Naciones Unidas, dice que serán derechos esenciales de la humanidad el agua potable y el saneamiento básico. Y eso es parte de nuestro bloque de constitucionalidad, no choca con nuestra Constitución, es decir, hoy tenemos por una parte una orden constitucional que establece que el agua potable y el saneamiento básico, incluido el aseo, son derechos, y una realidad de estructura económica que hace que el agua potable y el aseo en Colombia sean el mercado oligopolizado por un cartel económico privado. Y ahí hay un conflicto. Hay un conflicto indudable. Y ese conflicto vino a estallar en Bogotá y lo estamos viviendo. Y un poco la importancia de este tema y un poco mi ingenuidad al pensar que este tema no iba a ser de los cruciales en la administración. Estalló en Bogotá y estalló alrededor, y en el año pasado, y estalló alrededor ¿de qué? De las sentencias, primero de la Corte Constitucional 723, año 2003, que ya decía que la licitación otorgada a los 4 operadores privados que desde entonces manejaron el aseo en Bogotá era inconstitucional. Pero eso se nos olvidó, es decir, que durante 10 años tuvimos un modelo de aseo
que la Corte Constitucional consideró que vulneraba la Constitución de Colombia. Solo que la Corte en ese entonces, en esas sentencias, dijo, no lo hagan la próxima vez, no vuelvan a repetir eso la próxima vez. Es decir, en cierta forma dijo, como llegó a mí el estudio de la tutela, después de que adjudicaron una licitación, pues vamos a darla como un hecho cumplido, pero en la próxima no pueden volver a hacer esto. ¿Qué es qué? Excluir a la población recicladora de oficio de la ciudad de Bogotá y no considerarla como copartícipe en los beneficios y en la operación misma del modelo de aseo que rige la ciudad de Bogotá, desde el punto de vista de los derechos de grupos de población discriminada que gozan de especial protección de la Constitución. Bueno, vino los 10 años después y le tocó al doctor Henao el tema, y el doctor Henao con su equipo y después la Corte hicieron el auto 275 y me generó un enorme problema y un enorme dolor de cabeza. Porque el auto 275, ¿qué dice? El auto 275 dice, no solamente que no se tienen que repetir, analiza la licitación que se estaba presentando por parte de la UAS en el año 2011 y la hunde, la elimina. Dice, otra vez van a repetir el mismo error. ¿Qué había propuesto la UAS en el 2011? Había propuesto tratar a los recicladores como si fueran menores de edad, como si fueran, esa palabra que hay que también olvidar, minusválido, de menor cuantía, de menor valor, Ese concepto de considerar que la persona que no tiene la misma capacidad económica, que tiene una menor capacidad económica, es una persona de menor valor, que es un concepto feudal, aristocrático, está metido en la cabeza de casi todos los funcionarios públicos de Colombia, incluidos los del distrito. En la mayoría de los abogados que salen de las facultades de Derecho de Colombia, en la concepción de la prensa sobre la sociedad sobre la cual construyen sus comunicaciones. Es una cultura antidemocrática que sigue siendo absolutamente fuerte y que desdice de que tengamos una democracia en Colombia. Lo que ellos proponían, la UAS, en el año 2011, era que los grandes operadores privados del aseo colocaran como socios minoritarios en sus empresas asociaciones de segundo grado, ni siquiera los recicladores directamente. En primer lugar, en el servicio de RBL, asociaciones que terminaron siendo falsas porque la corrupción aprovechó para ver cómo sacaba un pedazo del aseo. Y en segundo lugar, lo que proponían era que en el tema del aprovechamiento y reciclaje, que yo llamo AR, que es el modelo de aseo de avanzada, diferente al RBL, que es llevar al relleno sanitario y enterrar, en el modelo AR, entonces los operadores privados simplemente tenían que darle botas, uniformes, limosnas a lo que consideraban los recicladores de oficio. La Corte dijo, eso no son acciones afirmativas. La limosna no es una acción afirmativa. Eso está bien para la iglesia o las iglesias, pero no para el Estado. El Estado no da limosna, porque su obligación es lograr la igualdad, por lo menos bajo la Constitución del 91. Es mi obligación como alcalde, si estamos bajo un Estado social de derecho, lograr la igualdad, pero no formal, sino real. Ese es el Estado social de derecho. Por tanto, yo no puedo ver al que tiene menos capacidad económica como un
válido como una persona de menor valor, solo digno de la limosna. La Corte hunde la licitación por esas razones y el auto nos mete ahora a esta alcaldía en el lío de repensar el aseo para toda Colombia, porque lo que aquí se hace es lo que va a terminar reproduciéndose en todo el país, incluso en América Latina, de una manera muy interesante, porque la situación pone en una balanza, ¿cierto? Si usted lo hace alcalde, lo destituimos. A ese punto llegó el tema. Si usted lo hace alcalde, lo destituimos. ¿Cómo será la importancia que tiene el asunto? Bueno, lo que podría decir finalmente ante los hechos es que lo que hemos propuesto es que el modelo RBL se acabe paulatinamente en la ciudad y que el modelo AR crezca paulatinamente en la ciudad. Eso es lo que hemos propuesto. A eso le llamamos basura cero. Ya Nelly tendrá oportunidad aquí. Basura cero no es un invento de Petro, de la alcaldía, es una corriente mundial muy exitosa ya en muchas ciudades que ya ha llegado a reutilizar el 100% de sus residuos, como Estocolmo. Y hacia allá van todas las ciudades, y este mundo no se va a salvar si no lo hacemos, así que esto no es ya ni siquiera de escogencias, toca. El cambio climático nos obliga, entre varias medidas, a dejar de usar rellenos sanitarios y a utilizar el máximo de aprovechamiento. Eso suena bonito en teoría, en los discursos. Nosotros lo propusimos en la campaña electoral y el pueblo de Bogotá votó por ello. Es un mandato popular en Bogotá. Se metió al Consejo en el plan de desarrollo y el Consejo aprobó sin discusión, porque suena bonito. Pero ¿qué resulta cuando uno dice disminuir el RBL y aumentar el AR? Que los actores sociales cambian. Porque si en el RBL está el cartel económico privado y en el AR, en el caso de Bogotá, está los recicladores y los hijos del presidente Uribe, pues si yo disminuyo RBL en el llamado mercado del aseo y aumento AR, yo estoy perjudicando entre comillas, estoy disminuyéndole la importancia económica al cartel económico privado que se apropió del aseo en Colombia y estoy aumentando la importancia de quienes hacen AR, que son los recicladores de oficio de Bogotá y los hijos del presidente Uribe. Y como la Corte Constitucional en su auto 275 dijo, el beneficio del reciclaje en Bogotá, del aprovechamiento en Bogotá de los residuos, es de la población recicladora de oficio, pues salen también los hijos del presidente Uribe. Y esto se llama discusión sobre el poder. Ni más ni menos lo que el doctor Henao nos dejó en la mesa en la ciudad de Bogotá es una discusión sobre el poder. ¿Cómo así que van a salir los 4 grandes poseedores del aseo en modo RBL y ahora vamos a coger a los miles que se veían como de menor valor, como los grandes operadores del aseo en la ciudad de Bogotá de manera progresiva? Pues eso es un cambio de poder, eso se llama cambio de relaciones sociales de producción. Nosotros decidimos hacerlo. Para lograr eso, poner en el medio entre RBL y AR un operador público, la empresa de acueducto. Y ahí vino y se desató la jauría. Porque nos allanaron, nos interceptaron, nos grabaron las conversaciones,
nos iniciaron proceso en la Fiscalía, nos iniciaron proceso en la Contraloría Distrital, en la Personería, en la Procuraduría. Solo faltó la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque creo que hicieron la suposición que ahí sí iban a perder. Toda la prensa se vino en contra. Hay una ligazón íntima entre algunos grandes directores de medio y el cartel de contratistas del aseo en Colombia. Íntima. Íntima, íntima. Y todo se volvió malo, o sea, todo lo que estábamos proponiendo era malo. Se fue acercando el día 18, que era cuando terminaban los contratos de RBL, que eran contratos de concesión. Y entonces nosotros escribimos las doctrinas jurídicas que el Consejo de Estado y otras instancias judiciales del país han construido alrededor de los contratos de concesión, que ni más ni menos tienen que ver, es que en un contrato de concesión el dueño es el Estado, si no, no se llamaría así. El Estado concede a un concesionario la explotación económica de un bien o servicio que es propiedad del Estado. Y esa explotación económica hace que los usuarios paguen todo lo que el concesionario pone. Concesionarios de celulares, concesionarios de espectro electromagnético. De aquí porque este tema no pega también en los medios. Concesionarios del petróleo, concesionarios del carbón, porque el subsuelo y lo que hay dentro del subsuelo es propiedad de la nación, a diferencia de Estados Unidos. El espectro electromagnético, según la Constitución del 91, es de la nación. Concesionarios de los servicios públicos, ¿por qué? Porque el agua potable es de la sociedad, es de la nación. Y del saneamiento básico, ¿por qué? Porque el saneamiento básico, el residuo en las calles, que consideramos desecho, es un bien público. Son propiedades nuestras, colectivas, públicas. Por eso se concede a un particular. No se le entrega, no se le regala. Y por eso al final de ese contrato de concesión, lo que opera de manera automática e inmediata para que continúe la prestación del servicio es la reversión de lo que es la propiedad de la sociedad. Apenas yo pronuncié esta palabra, una periodista muy famosa que ahora va a ser cabeza de lista del Congreso, de un partido muy famoso, dijo: Chávez va a expropiar. Y estas cosas son para el análisis, ¿cierto? Porque ya cuando uno se mete en la academia es más para es decir, cómo en la mentalidad supuestamente democrática podemos trastocar completamente el sentido de la reversión de un bien público hacia lo público por una expropiación, es decir, es considerar automáticamente, mentalmente, que el bien público por derecho debe ser regalado al interés particular. Porque se considera que entonces si lo pido que se devuelva, entonces ya se expropia, se le quita la propiedad. Una perversión absoluta del concepto democrático. El 18 de diciembre lo que tenía que haber operado era una reversión de la flota de compactadores de Atesa, Lime, Ciudad Limpia y Aseo Capital, porque esa flota de camiones es propiedad del Distrito Capital, que le había concedido el servicio 10 años antes y que la ciudadanía les pagó a través de las tarifas. Es más, les pagó de más, porque la Contraloría General demostró que en 10 años
los ciudadanos y las ciudadanas bogotanas pagaron 500.000 millones de pesos de más en las tarifas de aseo que fueron apropiadas por el cartel económico del aseo. El cartel produce eso, para eso se hace un cartel, para aumentar el precio y sacar rentas de la sociedad hacia el cartel. ¿Cómo lo hicieron? Con la fiducia que llamaron Bolsa del Agua Es, que no manejaba el Agua Es sino los mismos operadores privados. ¿Cómo lo hicieron? Duplicando el cobro de barrido de la ciudad, porque la fórmula les paga por el barrido, pero al mismo tiempo ellos cogen el producto del barrido, lo meten en una bolsa, lo meten al compactador y lo hacen pesar en el relleno y vuelven a cobrar por él. Eso lo hacen en todo el país, etcétera. Extrañamente, la estadística que ayer entregó Bogotá Cómo Vamos sobre total de, eso tiene fuente en el relleno sanitario porque se pesa todo el tiempo los camiones. En el año 2011 se recogieron 2.200.000 toneladas en el relleno, así aparece registrado. Año 2011. Año 2012 se recogieron 200.000. ¿Qué? 2 millones. 200.000 toneladas menos. ¿Por qué? Es una tarea que yo le dejo a Nelly, pero ese fue el dato ayer que entregó Bogotá. ¿Por qué se redujo en un 10% la entrada de residuos en el año 2012 si todavía no habíamos ni empezado? Todavía no hemos ni siquiera empezado el proceso de fortalecimiento, de aprovechamiento de los residuos. Ahí quedan dos dudas: o las 200.000 toneladas quedaron en las calles, con lo cual ya este alcalde no estaría aquí, o no habían 200.000 toneladas de más. Y ahora sí estamos midiendo como toca medir, pero es un tema que lo dejaremos para el futuro. El 18 de diciembre, el cartel económico de las basuras, previendo que cambiaba el mundo al aplicar el Acto 275, que el alcalde ya no se prestaba a las prórrogas de contratos, que el alcalde había decidido aplicar el Auto 275 a profundidad, es decir, cambiar las condiciones del aseo en función de incluir en condiciones de igualdad material la población recicladora, pagarles de las tarifas de aseo por tonelaje y en la misma cantidad de dinero a la población recicladora sin medida. Y ahora Nelly explicará cómo lo hemos hecho y qué problemas tenemos en todo eso. Pero lo decidimos, lo trasladamos al 564, que habíamos decidido aplicar la palanca real de control para pasar de un modelo RBL a un modelo AR, que es la separación en la fuente, la bolsa negra y la bolsa blanca. Sin separación en la fuente no separamos los dos modelos y no podemos disminuir uno y aumentar el otro. Que habíamos decidido que no se prorrogaban los contratos y que por tanto revertían los bienes al distrito. Entonces decidieron dejar de recoger la basura. 7.000 toneladas en la semana precedente al 18 de diciembre. 880 viajes dejaron de entrar al relleno sanitario. La basura apareció el 18 y la flota no le fue entregada al distrito. Es lo que se llama en términos económicos elevar barreras a la entrada del mercado para impedir que el operador público pudiera penetrar y mantener el cartel económico en la perspectiva de seguir manipulando el precio. 18, 19, 20 tuvimos que dar pasos atrás, como sea, en 6 meses. Hoy tenemos la prestación del 80% del servicio en la ciudad de RBL, el 50% de la operación, el reconocimiento como operadores del servicio de aseo de miles de recicladores que empiezan a ser remunerados de tarifa. Y miren la consecuencia económica
que mis profesores de economía me habían enseñado en el primer semestre de economía en la Universidad Externado de Colombia. Entre otros Chucho Bejarano, que asesinaron después. Si el cartel económico, contrario a la libre competencia, eleva el precio contra los consumidores, descartelizar tiene que bajar el precio. Eso lo dijo exactamente en una junta directiva de la empresa de acueducto en el mes de julio. La primera consecuencia que vamos a tener es que baja la tarifa, tengan la plena seguridad. Y efectivamente, la primera, ¿qué es lo que hizo el alcalde? Fuera de tratar de empezar a aplicar el auto, esto es empezar a aplicar el auto 275. Descartelizar el servicio de aseo de la ciudad de Bogotá, reconociendo a miles de otros operadores en modo AR y metiendo un operador público en modo RBL. Al descartelizar, se cayó el precio. Y lo que pudimos constatar este año es que la tarifa de aseo, aún pagándole a los operadores, se reduce en términos reales 14%. Esa fue la consecuencia. Aún podría caer un poco más, porque nosotros venimos arrastrando ineficiencias derivadas del 18. Si logramos aumentar eficiencias, aún puede caer más la tarifa. Con un ingrediente, digamos, mucho más importante, y es que la caída de tarifas no es solamente en Bogotá. Al descartelizar el mercado de aseo en la ciudad de Bogotá, tumbamos el precio del aseo en toda Colombia. Y por eso la resolución de la CRA, que es el techo, no pone el precio, pone el techo, ya habla hoy, todavía no han tomado esa decisión, de reducir en un 11% el techo de precios del servicio de aseo en toda Colombia. Entonces, digamos, aquí quedan unos caminos sugerentes, digamos, interesantes, que arroja esta experiencia de descartelización, de cambio de RBL hacia AR, pero que las personas aquí presentes, que son muchas de ellas protagonistas centrales de todos estos sucesos e insucesos, podrán decirlo con mayor propiedad que el alcalde mayor de Bogotá. Esta es un poco nuestra experiencia en estos temas que el doctor Henao nos dejó sobre el despacho de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Gracias.